La palabra de Dios le dice a la esposa que ella debe sujetarse a su marido y respetarlo. Vemos eso en distintos textos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en un alto porcentaje de los matrimonios cristianos, vemos a la mujer irrespetando a su marido, negándose a someterse a la autoridad y al liderazgo que Dios le ha dado y tratándolo en muchas ocasiones como si fuese un niño. Es una cosa que oímos a muchos maridos decir: mi esposa me trata como un niño. Y hoy queremos, a la luz de la palabra, examinar esta problemática y quizás dar algunas soluciones a este problema que afecta a tantos matrimonios y que dificulta que el diseño de Dios para el matrimonio se evidencie, se manifieste de una manera hermosa y bíblica en los esposos y las esposas cristianas. ¿Qué puedo hacer cuando mi esposa me trata como un niño? Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. A la hora de responder esta pregunta tenemos que tomar en cuenta algunos factores. La mayoría de nosotros, esposos, yo creo que somos responsables por la forma en que nuestras esposas se dirigen a nosotros, ya que no ejercemos nuestro rol de cabeza de familia y de líderes espirituales de nuestras esposas, de nuestros hijos, como Dios ha establecido. De manera que puede ser fácil para nosotros reconocer la falta de sumisión de nuestra esposa hacia nosotros, el hecho de que me irrespeta o me trate como a un niño, pero yo debo, antes que nada, examinarme, como me llama la palabra, y ver por qué es esto. Sí, por el pecado de ella, probablemente, pero cómo he contribuido yo a que mi esposa, pues, recurra a tratarme de esa manera y respetarme de esa forma. Y por lo que la palabra hace tanto énfasis en esto. Yo creo que debemos, primero que nada, como varones, como esposos, apropiarnos de esta realidad, de este descuido, y confesarlo a nuestra esposa y arrepentirnos y pedir perdón. Porque te garantizo que si estás batallando con esto en tu matrimonio, léase, tu esposa no te respeta, no se sujeta a ti, te trata como a un niño, muy probablemente tienes mucho que ver en eso, en la manera que estás ejerciendo tu papel de cabeza de hogar, de familia, tu papel de esposo, tu papel de padre. Entonces la esposa más bien reacciona. Debemos revisarnos como esposos para ver de qué manera hemos fallado a los imperativos bíblicos que Dios nos hace como hombres casados y que causan tanta frustración y desánimo a nuestras esposas, quienes entonces en su pecado desobedecen y se rebelan contra nosotros y contra Dios. Eso no falla. Esposo que me escuchas, varón que me escuchas, eso no falla. Es muy raro ver un hombre que está ejerciendo su diseño como cabeza de hogar, líder espiritual, esposo, padre, como Dios lo manda, como la palabra le indica, y que la esposa entonces no esté siendo esa ayuda para él, respetándolo, sujetándose a él, tratándolo de la manera que Dios le pide a ella. Muchas veces, en la mayoría de los casos, es nuestro descuido, es nuestro pecado que entonces las hace a ellas reaccionar de manera pecaminosa. Puede que hayan sus excepciones, las hemos visto, muy rara ocasión las hemos visto, pero en su mayoría es producto de nuestro mal manejo. De manera que vamos a la palabra por unos minutos para ver qué dice la palabra en cuanto a lo que Dios pide del esposo y la esposa en este tema de cómo se relaciona cada uno al otro. Mira Efesios 5, 22 y 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. En todo caso, que la mujer respete a su marido. Es un mandato que le da Dios a la esposa. No es opcional, no es una recomendación, no es una sugerencia. Es algo que la esposa debe hacer y no está condicionado al desempeño del marido. No es contingente a si el marido está llevando a cabo su rol de esposo y padre como Dios le pide.
La palabra en ningún momento dice, sujétate a tu marido si él se lo ha ganado o si él es el marido que yo le llamo ser. No es así. Esto es sin contingencias. Es un mandato, es un imperativo que Dios le da a la esposa. En 1 de Pedro 3:1 vemos, asimismo ustedes mujeres, sujétense a sus maridos, sean sujetas a su marido, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta casta y respetuosa de sus mujeres. Fíjate, en ya la palabra es más específico. Puede que tu marido sea desobediente a la palabra, puede que sea inconverso, puede que diga ser cristiano, pero no está sujeto a lo que Dios ha dicho. Que él pueda ser ganado por cómo tú te sujetas a él, cómo tú te relacionas a él. Y Colosenses 3:18 que dice también, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. De manera que si bien la sumisión de la esposa al marido y el mandato a respetarlo no es contingente al desempeño del esposo, yo creo que el esposo tiene que evaluarse, porque en la mayoría de los casos que vemos en consejería matrimonial, cuando vemos a una mujer que no se está sujetando a su marido, que está batallando con obedecer a su marido, con sujetarse a su liderazgo, con tratarlo de manera respetuosa, con una conducta casta, respetuosa al marido, muchas veces es porque la mujer batalla en ver a su marido como digno de alguien a quien ella se debe sujetar. Volvemos a repetir, porque aquí viene la confusión en la mayoría de los casos. No es contingente al desempeño del marido. Pero oye, qué difícil tiene que ser para una esposa sujetarse al marido cuando el marido no está haciendo las cosas como Dios le ha mandado. Yo entiendo que en el caso del marido inconverso y la esposa creyente, ella tiene al menos ese entendimiento de que, bueno, no puedo pedir de él lo que él no puede dar. Él no es salvo, él no tiene el Espíritu Santo en él. Así que yo no puedo esperar que él sea el esposo, padre, cabeza de hogar que Dios lo llama a ser. Y por ende, aunque se me dificulta la sujeción, yo al menos puedo decirle a mi alma, alma mía, apóyate en el Señor, encuentra tu refugio en el Señor y obedécele al Señor mientras oras por tu marido. Pero qué gravoso para la esposa cristiana, casada con un esposo cristiano, que ahora ve que el esposo no ejerce su rol bíblico de cabeza, de líder espiritual, de esposo, de padre. Y entonces ahora ella tiene que obedecer este imperativo bíblico a pesar de ver a su esposo no dar fruto de una fe genuina. Independiente, y con esto es que te quiero dejar, especialmente a ti, esposa, que me escuchas, independientemente de cuál sea el caso, por favor entiende que esto es un imperativo de Dios para ti, independientemente de los factores circunstanciales que te rodeen. Tú como hija de Dios, como discípulo de Cristo, seguidora de Cristo, tu Dios, tu dueño, tu amo, el que pagó por ti con sangre, te dice que te sujetes a tu marido, que lo respetes, que te sujetes a la autoridad que Dios le ha dado, porque Él es cabeza y tú eres su ayuda. No hay contingencias. Ahí acaba el imperativo. Esto lo puede hacer solamente una mujer que está llena del Espíritu, una mujer que se sumerge en la palabra de Dios diariamente, donde encuentra su refugio, donde encuentra su apoyo, donde encuentra esperanza y promesas que la ayudan a poder hacer esto. Esto en nuestras fuerzas no se puede lograr. Esto apartado de la fuente que es Cristo mismo no lo puedes hacer. De manera que es un acto de obediencia que el Señor va a honrar, como nos promete en su palabra. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González.